Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te apasiona la filosofía o te interesa entender cómo las ideas de los grandes pensadores han moldeado nuestras sociedades, estás en el lugar correcto. Hoy comenzamos con una obra fundamental de la historia del pensamiento político, Política de Aristóteles. A lo largo de esta serie de 20 capítulos, exploraremos las ideas que definieron las bases de la teoría política, el gobierno y la justicia, que aún hoy son de gran relevancia. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos audiolibros. Vamos a comenzar este fascinante viaje hacia la comprensión del Estado y la vida en sociedad. Capítulo 1. El ser humano como animal político. En el primer capítulo de Política, Aristóteles establece una premisa fundamental: el ser humano es un animal político. No se refiere a político como lo entendemos en la actualidad, sino en un sentido mucho más profundo y esencial. Según Aristóteles, los seres humanos tienen una naturaleza única que los lleva a vivir en sociedad, a organizarnos de manera colectiva. La capacidad para razonar y la necesidad de convivencia estructurada hacen que el ser humano sea distinto de otros animales, que se agrupan por instinto. En sus palabras, el hombre es por naturaleza un animal social 1253, y su naturaleza lo lleva a ser parte de una comunidad. El ser humano no puede ser plenamente feliz ni alcanzar su potencial si no está dentro de un marco social. Este concepto de la polis es central en el pensamiento aristotélico. Para él, la polis no es solo una comunidad política, sino un espacio donde los individuos pueden alcanzar su verdadera naturaleza. Según Aristóteles, la polis es una comunidad que existe para la vida buena. 1252b. En este sentido, la polis no se limita a ser una estructura política para garantizar la supervivencia, sino que su objetivo último es permitir a los seres humanos alcanzar una vida plena y virtuosa. La vida política es la que permite al ser humano realizar sus potencialidades de manera plena, ya que fuera de la polis, el hombre sería solo un ser incompleto. Aristóteles argumenta que la formación de la polis no es algo arbitrario, sino natural. Desde el primer momento en que los individuos se agrupan, lo hacen con el fin de satisfacer necesidades básicas, pero, a medida que crecen, buscan algo más. La comunidad humana, entonces, crece y se organiza con el propósito de no solo cubrir lo esencial, sino para permitir a sus miembros alcanzar la excelencia humana. La comunidad no está solo orientada a la satisfacción de necesidades materiales, sino también a la vida moralmente completa, lo que lleva a Aristóteles a afirmar que la comunidad es la que hace posible que cada individuo logre lo mejor que puede ser 1253. Este concepto de la autarquía, o autosuficiencia, es otro elemento central en el pensamiento de Aristóteles. Para él, la polis debe ser autosuficiente en el sentido más profundo, no solo debe ser capaz de proveer lo necesario para la subsistencia, sino también lo necesario para que sus ciudadanos puedan vivir de acuerdo con la virtud. La autosuficiencia, entonces, no es simplemente la capacidad de cubrir necesidades materiales, sino la capacidad de ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para una vida digna y virtuosa. En este contexto, Aristóteles subraya la diferencia crucial entre los seres humanos y los animales. Los animales pueden vivir en grupos, pero sus relaciones se basan en instintos de supervivencia. El ser humano, por su parte, necesita una organización que lo permita desarrollarse en todos los aspectos: material, intelectual y moral. Así, la política para Aristóteles no es un invento de los seres humanos, sino una extensión natural de su ser. Como él mismo lo expresa, el hombre es el único ser que tiene lenguaje, y el lenguaje es una herramienta necesaria para la vida política. 1253b. Este es un punto clave, pues el lenguaje le permite al hombre discutir cuestiones de justicia, moralidad y el bien común, algo que ningún otro animal puede hacer de la misma forma. Además, Aristóteles insiste en que la política no es simplemente una cuestión de vivir juntos. Se trata de una organización en la que cada miembro tiene un propósito, y la justicia es lo que asegura que cada uno reciba lo que le corresponde. La polis no es solo una agregación de individuos, sino un cuerpo organizado que busca un fin común: la realización del bien de todos sus miembros. En sus palabras, la ciudad existe para la vida buena, y la vida buena es la que se vive de acuerdo con la virtud. 1253b. De este modo, el fin último de la comunidad política es permitir que los ciudadanos se realicen plenamente, que puedan vivir de acuerdo con sus más altos valores y virtudes. A lo largo de este capítulo,
Aristóteles pone de manifiesto la importancia de la justicia y el orden dentro de la polis. La vida humana solo puede prosperar cuando hay justicia, y la justicia se logra cuando cada uno de los miembros de la sociedad cumple con su rol adecuado. En este sentido, la política no es solo el arte de gobernar, sino la ciencia que organiza a los seres humanos para que puedan vivir una vida justa y buena. Finalmente, Aristóteles recalca que la vida política no es algo que se impone externamente al ser humano, sino que es la extensión natural de su existencia como ser racional y social. La política, entonces, no es un campo externo o ajeno a la naturaleza humana, sino que está profundamente conectada con nuestro ser. El hombre es por naturaleza un animal político, no solo indica que los seres humanos tienden a agruparse, sino que esta tendencia es parte fundamental de nuestra naturaleza racional, lo que hace que la vida política sea tan esencial para nosotros como individuos. Solo en la polis podemos alcanzar nuestro verdadero potencial y vivir de acuerdo con nuestras virtudes más elevadas. Capítulo 2. El concepto de polis y la importancia de la comunidad. En este capítulo, Aristóteles profundiza en el concepto de la polis y en cómo ésta constituye el ámbito natural del ser humano. La polis no es solo un lugar donde los individuos viven juntos, sino una comunidad organizada con el propósito de alcanzar el bien común. La polis es la forma más completa de comunidad humana, ya que solo en ella el ser humano puede lograr la autosuficiencia y alcanzar el objetivo de una vida buena y virtuosa. Aristóteles sostiene que la formación de la polis es un proceso natural. Los seres humanos no eligen vivir en sociedad por conveniencia, sino que están predispuestos por su naturaleza a organizarse en comunidades. Al principio, los individuos se agrupan para satisfacer sus necesidades básicas: alimento, seguridad y protección. Sin embargo, una vez que estas necesidades fundamentales son cubiertas, la polis se desarrolla hacia una organización más compleja, buscando no solo la subsistencia, sino el bienestar integral de sus miembros. Palabras de Aristóteles. El fin de la polis es la vida buena, un espacio donde los ciudadanos puedan vivir de acuerdo con la virtud. Este paso hacia una polis más desarrollada refleja el objetivo del ser humano de alcanzar la autarquía, la autosuficiencia. Aristóteles no se refiere solo a la autosuficiencia material, sino también a la capacidad de la polis para proporcionar a sus miembros las condiciones necesarias para una vida plena, para que puedan cultivar sus virtudes y ejercer su racionalidad. Según él, la polis es autosuficiente cuando cubre todas las necesidades humanas y proporciona lo necesario para que los ciudadanos alcancen la excelencia moral y social. Por tanto, la polis no debe limitarse a cubrir las necesidades físicas de sus miembros, sino que debe ser un lugar en el que se fomente el desarrollo humano en su totalidad. Aristóteles también reflexiona sobre el tipo de relaciones que deben existir dentro de la polis. Mientras que en una familia las relaciones son de tipo afectivo y de parentesco, en la polis las relaciones entre los ciudadanos deben ser de tipo racional y moral. Cada miembro de la comunidad tiene un papel específico que cumplir, y la justicia es la clave para que el funcionamiento de la polis sea armónico. La justicia no solo se refiere al cumplimiento de las leyes, sino a la distribución equitativa de bienes y responsabilidades. La justicia es la virtud que garantiza que cada ciudadano reciba lo que le corresponde, según su mérito y su contribución a la comunidad. De esta manera, la justicia permite que la polis funcione de forma ordenada y que todos los miembros puedan alcanzar su propio bienestar. Para Aristóteles, la polis es también una comunidad que va más allá de la simple organización política. Es una unidad que tiene como fin el logro de la vida buena. La polis no es simplemente un conjunto de individuos, sino una estructura que existe para promover el bien común, una comunidad que se organiza no solo para la supervivencia, sino para el florecimiento humano. La comunidad política es aquella que, por naturaleza, tiene como objetivo el bien común, un bien que no es solo material, sino también moral y espiritual. El concepto de ciudadanía es esencial en esta visión de la polis. Aristóteles define al ciudadano como aquel que tiene la capacidad de participar activamente en los asuntos públicos, no solo en la toma de decisiones, sino también en las funciones judiciales y militares. La política, para él, no es una actividad restringida a unos pocos, sino una responsabilidad de todos los miembros de la polis. Es esta participación activa en la vida política lo que convierte a un individuo en un verdadero ciudadano. La polis, en su mejor forma, fomenta la participación activa de todos los ciudadanos en su gobierno, ya que sólo así se puede alcanzar el bien común. Aristóteles también introduce la idea de que la polis tiene una jerarquía natural. Aunque todos los ciudadanos deben participar en la vida política,
no todos tienen el mismo rol. Algunos serán gobernantes, otros serán gobernados, pero todos deben contribuir al bienestar común. De esta forma, la polis es una estructura ordenada en la que cada uno cumple su función según su capacidad y virtud. La armonía dentro de la polis depende de que cada uno actúe según lo que le corresponde, sin tratar de obtener más poder o más riqueza de la que merece. La justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, una premisa que es fundamental para el buen funcionamiento de la polis. Este capítulo nos lleva a entender que la polis no es solo un mecanismo político o una estructura administrativa. Es la expresión de la naturaleza humana misma, que busca no solo la supervivencia, sino el bien común y la realización plena de los individuos. Aristóteles concibe la polis como una comunidad que permite a sus ciudadanos vivir de acuerdo con la virtud, alcanzar la autarquía y lograr la vida buena. En este sentido, la política no es solo una forma de gobierno, sino un camino hacia la excelencia humana. Capítulo 3. La clasificación de las formas de gobierno. En este capítulo, Aristóteles se dedica a clasificar las distintas formas de gobierno que pueden existir en una polis. Para él, la forma más básica de organización política es la que se basa en la cantidad de personas que ejercen el poder y el propósito de ese poder. Aristóteles distingue entre tres formas puras de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la politeia, o gobierno de la mayoría. Cada una de estas formas puede degenerar en una forma corrupta cuando los gobernantes actúan en su propio beneficio y no en el de la comunidad. La monarquía es la forma más elevada de gobierno, en la que el poder es ejercido por un solo individuo, el monarca. Sin embargo, Aristóteles advierte que la monarquía puede degenerar en tiranía cuando el gobernante actúa de manera despótica y antepone su propio interés al bien común. La monarquía es adecuada cuando el monarca es virtuoso y busca el bienestar de todos, pero si el monarca se corrompe, se convierte en un tirano que gobierna solo para su propio beneficio. La aristocracia, en cambio, es la forma de gobierno en la que el poder es ejercido por unos pocos, generalmente los más virtuosos o sabios de la comunidad. Aristóteles considera que esta es una forma preferible a la monarquía, porque los aristócratas tienen una mayor capacidad para tomar decisiones justas y para orientar a la polis hacia el bien común. Sin embargo, la aristocracia también puede degenerar, en este caso convirtiéndose en oligarquía, cuando los gobernantes, en lugar de buscar el bien de todos, favorecen a una pequeña élite rica o poderosa a expensas del resto de la población. Por último, Aristóteles describe la politeia, que es una forma de gobierno en la que el poder es compartido por un gran número de ciudadanos. En este tipo de gobierno, la mayoría tiene voz y voto en las decisiones políticas, pero el sistema se organiza de tal manera que se mantiene el orden y la justicia. La politeia es vista por Aristóteles como una de las formas más estables y justas, ya que busca un equilibrio entre los intereses de los ricos y los pobres. No obstante, también puede degenerar en democracia, entendida no como la verdadera forma de gobierno, sino como una degeneración en la que la mayoría gobierna en beneficio de sí misma y sin tener en cuenta el bien común. Aristóteles también aborda el concepto de la bestia política en este capítulo, que se refiere a la tendencia natural de los seres humanos a formar gobiernos para satisfacer sus necesidades, pero también a la tendencia hacia la corrupción cuando los gobernantes dejan de preocuparse por el bienestar común y se enfocan únicamente en sus propios intereses. El filósofo griego sostiene que, en su forma pura, las tres formas de gobierno son buenas y justas, pero las versiones corruptas de estas son perjudiciales para la polis. La degeneración de la monarquía en tiranía, de la aristocracia en oligarquía y de la politeia en democracia representa el fracaso de los gobernantes al no actuar con virtud y justicia. Finalmente, Aristóteles subraya que ninguna forma de gobierno es perfecta. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, y su éxito depende en gran medida de la virtud de los gobernantes y de la disposición de los ciudadanos para vivir de acuerdo con los principios de justicia y bien común. El filósofo destaca que el mejor gobierno es aquel que logra un equilibrio entre el poder de unos pocos y la participación activa de la mayoría, y que siempre debe tener como objetivo la virtud y el bienestar de toda la comunidad. Capítulo 4. La esclavitud y la justicia en la polis. En este capítulo, Aristóteles aborda un tema fundamental en la organización de la polis: la esclavitud. Desde su perspectiva, la existencia de esclavos es una parte natural de la estructura social, ya que considera que hay individuos que, por su naturaleza, están destinados a ser gobernados por otros. Argumenta que algunos seres están destinados por naturaleza a mandar y otros a obedecer, y que esta distinción es beneficiosa tanto para los amos como para los esclavos. Según Aristóteles,
La polis necesita una estructura en la que ciertos individuos desempeñen tareas manuales y de servicio para que otros puedan dedicarse a la vida política y filosófica, que son las actividades más elevadas para el ser humano. Para Aristóteles, la esclavitud es justificada cuando un individuo carece de la capacidad de gobernarse a sí mismo debido a una supuesta inferioridad natural. Sostiene que el que, por naturaleza, no se pertenece a sí mismo, sino a otro, es por naturaleza un esclavo. En su visión, la esclavitud es aceptable solo si el esclavo es realmente inferior por naturaleza, ya que en ese caso, estar sometido a un amo virtuoso es lo mejor que le puede suceder. Sin embargo, reconoce que en la práctica muchas personas son esclavizadas injustamente por la guerra o por la fuerza, lo que crea una contradicción en su argumento. Aristóteles distingue entre esclavos por naturaleza y esclavos por convención. Los primeros serían aquellos que, según él, no poseen la capacidad de gobernarse a sí mismos y, por lo tanto, necesitan un amo que les proporcione dirección y propósito. Los segundos son aquellos que han sido capturados en guerras o sometidos por la fuerza, y aquí Aristóteles admite que este tipo de esclavitud puede ser injusta. A pesar de su intento de justificar la esclavitud como algo natural, sus propias reflexiones dejan entrever que en muchos casos la esclavización de un individuo no es realmente legítima. En este punto, Aristóteles introduce una reflexión sobre la justicia dentro de la polis. La justicia, según él, no solo debe aplicarse entre ciudadanos libres, sino en todas las relaciones dentro de la comunidad. Sostiene que un amo virtuoso debe tratar a sus esclavos con justicia y moderación, evitando el abuso y la crueldad. No es justo gobernar a los esclavos como si fueran simples herramientas, sino como seres que participan en cierta medida de la razón. Esto sugiere que, aunque los esclavos no son plenamente ciudadanos, tampoco deben ser tratados como objetos sin valor. En su análisis, Aristóteles también vincula la esclavitud con la economía de la polis. Argumenta que la vida política solo puede desarrollarse plenamente si hay una clase de trabajadores encargados de las tareas productivas, permitiendo que los ciudadanos libres se dediquen a la deliberación, la filosofía y la búsqueda del bien común. Para él, la estructura social debe estar organizada de manera que cada individuo cumpla su función de acuerdo con su naturaleza, garantizando así la estabilidad y el orden de la polis. Sin embargo, la visión de Aristóteles sobre la esclavitud ha sido objeto de amplias críticas con el paso del tiempo. Aunque intenta justificarla desde una perspectiva naturalista, su propio reconocimiento de que muchos esclavos son sometidos injustamente pone en duda la solidez de su argumento. Además, al sostener que la justicia debe aplicarse a todos los miembros de la polis, abre la posibilidad de cuestionar la esclavitud como una institución verdaderamente justa. En conclusión, Aristóteles presenta la esclavitud como un elemento natural dentro de la polis, necesario para el funcionamiento de la comunidad y para permitir que los ciudadanos libres se dediquen a actividades superiores. No obstante, sus propios argumentos dejan espacio para la reflexión sobre la legitimidad de la esclavitud, ya que reconoce que no todos los esclavos lo son por naturaleza y que muchos son sometidos por la fuerza. Su análisis de la justicia sugiere que la relación entre amo y esclavo no debe basarse en la arbitrariedad ni en el abuso, sino en la moderación y la racionalidad, lo que plantea preguntas sobre la coherencia de su postura respecto a la igualdad y la dignidad humana dentro de la polis. Capítulo 5. La familia como base de la polis. En este capítulo, Aristóteles analiza el papel de la familia dentro de la polis, estableciendo que esta es la unidad fundamental de la sociedad y la base sobre la cual se construye la comunidad política. Sostiene que la familia es la primera asociación natural, formada para satisfacer las necesidades diarias, y que a partir de ella se desarrollan estructuras más complejas hasta llegar a la polis. Para Aristóteles, la familia no es solo una agrupación de individuos unidos por lazos de sangre, sino una estructura jerárquica en la que cada miembro cumple un rol específico. En este sentido, distingue tres tipos de relaciones fundamentales dentro de la familia: la relación entre marido y mujer, la relación entre padres e hijos y la relación entre amos y esclavos. Cada una de estas relaciones tiene un propósito y una lógica interna que contribuyen a la estabilidad tanto de la familia como de la polis. La relación entre el marido y la mujer, según Aristóteles, se basa en una jerarquía natural en la que el hombre ocupa una posición de liderazgo y la mujer una de subordinación. Afirma que el hombre es superior por naturaleza, y la mujer es inferior. El primero debe mandar, y la segunda obedecer. No obstante, no ve esta relación como una de opresión, sino como una división funcional de roles en la que el hombre aporta razón y autoridad,
mientras que la mujer contribuye con su capacidad de gestión dentro del hogar. Para Aristóteles, la armonía en la familia se logra cuando cada miembro cumple su papel de acuerdo con su naturaleza. En cuanto a la relación entre padres e hijos, Aristóteles la ve como una extensión del principio de autoridad. Los hijos, al no haber desarrollado aún su razón por completo, deben obedecer a sus padres hasta que alcancen la madurez suficiente para gobernarse a sí mismos. El padre debe gobernar al hijo como el gobernante a su súbdito, pero con la diferencia de que esta autoridad está destinada a desaparecer con el tiempo, a medida que el hijo crece y adquiere sabiduría. La educación dentro del hogar es fundamental, pues es el primer paso en la formación del ciudadano, y Aristóteles insiste en que la educación debe orientarse hacia la virtud y la preparación para la vida política. Porque fácilmente degenera en tiranía, donde el gobernante usa el poder en beneficio propio. Cuando el rey se convierte en déspota y gobierna según su voluntad y no según la ley, la monarquía se transforma en tiranía. La aristocracia es el gobierno de los mejores, es decir, de aquellos que poseen virtud y conocimiento para gobernar. Aristóteles considera que este régimen es superior a la monarquía, ya que distribuye el poder entre varios individuos en lugar de concentrarlo en uno solo. No obstante, también señala que la aristocracia puede degenerar en oligarquía cuando los gobernantes actúan en favor de sus propios intereses en lugar del bien común. La oligarquía surge cuando el poder es monopolizado por unos pocos, no por su virtud, sino por su riqueza. En este sentido, la oligarquía es una corrupción de la aristocracia, pues otorga el poder a quienes tienen bienes materiales en lugar de a quienes poseen sabiduría y justicia. La politeia es el régimen mixto que combina elementos de la democracia y la aristocracia, buscando un equilibrio entre la participación de los ciudadanos y el gobierno de los más virtuosos. Aristóteles la considera la mejor forma de gobierno porque evita los excesos de la monarquía y la aristocracia, pero también los peligros de la democracia degenerada. El mejor gobierno es aquel en el que los ciudadanos gobiernan y son gobernados en turnos, de acuerdo con la ley y la razón. En la politeia, el poder está distribuido de tal manera que ni una sola persona ni un solo grupo pueden dominar la polis en perjuicio del bien común. En contraste, Aristóteles señala que la democracia degenerada es el gobierno de la multitud cuando ésta actúa sin virtud ni conocimiento. Si bien reconoce que la democracia puede ser justa cuando se equilibra con principios de gobierno aristocrático, advierte que, cuando se basa únicamente en la voluntad de la mayoría sin considerar la justicia ni la razón, se convierte en un régimen caótico y corrupto. La democracia se pervierte cuando la igualdad se confunde con la idea de que cualquiera puede gobernar, sin importar su virtud o capacidad. En estas condiciones, los ciudadanos votan impulsados por sus pasiones e intereses individuales, en lugar de buscar el bien de la polis. Un aspecto crucial en su análisis es la relación entre la estabilidad de los regímenes y la educación de los ciudadanos. Aristóteles enfatiza que la mejor forma de garantizar un gobierno justo y duradero es formar ciudadanos capaces de gobernar y obedecer con justicia. El régimen más sólido es aquel en el que los ciudadanos han sido educados para valorar la virtud y la ley por encima de sus propios intereses. Por esta razón, insiste en que la educación política debe ser una prioridad en cualquier polis que aspire a la justicia y a la estabilidad. Finalmente, Aristóteles concluye que no existe un régimen perfecto para todas las polis, sino que el mejor gobierno es aquel que se adapta a las circunstancias particulares de cada comunidad. El régimen ideal no es el mismo para todas las ciudades, sino el que mejor se adecúa a su naturaleza y a las cualidades de sus ciudadanos. Con esto, reconoce que las condiciones geográficas, económicas y culturales influyen en la forma de gobierno que mejor conviene a cada polis. En conclusión, Aristóteles establece que la soberanía debe estar en manos de aquellos que busquen el bien común, y no en quienes gobiernan para su propio beneficio. Clasifica los regímenes en buenos y corruptos, destacando la monarquía, la aristocracia y la politeia como las formas justas de gobierno, mientras que la tiranía, la oligarquía y la democracia degenerada representan sus desviaciones. La educación política es clave para garantizar la estabilidad de cualquier régimen, y la mejor forma de gobierno será aquella que logre un equilibrio entre la participación de los ciudadanos y el liderazgo de los más virtuosos. En última instancia, Aristóteles nos enseña que la política no es una ciencia exacta, sino un arte que debe adaptarse a las necesidades de cada polis para garantizar su estabilidad y prosperidad. Capítulo 9. La propiedad, la riqueza y su impacto en la polis. En este capítulo, Aristóteles analiza el papel de la propiedad y la riqueza dentro de la polis, así como su relación con la estabilidad política y la justicia.
A diferencia de Platón, quien defendía la propiedad comunal en su modelo de ciudad ideal, Aristóteles argumenta que la propiedad privada es natural y necesaria, pero debe estar regulada para evitar desigualdades extremas que pongan en peligro la armonía de la comunidad. La propiedad privada es más útil que la comunal, pues fomenta la responsabilidad y la diligencia. El filósofo señala que la acumulación de riqueza no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una vida virtuosa. La riqueza no es el bien supremo, sino un instrumento para alcanzar la autosuficiencia y la virtud. En este sentido, critica tanto a quienes buscan la riqueza desmesuradamente como a quienes la desprecian por completo, pues considera que el equilibrio es clave para el buen funcionamiento de la polis. Uno de los problemas principales que Aristóteles identifica es la desigualdad extrema en la distribución de la riqueza. Las ciudades en las que los ricos son demasiado poderosos y los pobres demasiado numerosos no pueden ser estables. Cuando la riqueza se concentra en manos de unos pocos, los ciudadanos más pobres pueden sentirse marginados y recurrir a la revuelta, mientras que los ricos, al temer perder sus privilegios, pueden inclinarse hacia el gobierno despótico o la oligarquía. Para evitar estos conflictos, Aristóteles propone que el Estado regule la propiedad y fomente una distribución más equilibrada de la riqueza. Sin embargo, rechaza la abolición de la propiedad privada, ya que considera que esta es fundamental para la libertad individual y la responsabilidad cívica. Cuando los bienes son comunes, nadie se preocupa realmente por ellos, pues lo que es de todos no es de nadie. En cambio, defiende que la propiedad privada debe combinarse con un sentido de responsabilidad social, promoviendo el uso de la riqueza en beneficio del bien común. Otro aspecto que aborda es la relación entre la riqueza y las formas de gobierno. Aristóteles señala que los regímenes políticos suelen reflejar la estructura económica de la polis. En una oligarquía, los ricos gobiernan en su propio beneficio, excluyendo a los pobres de la toma de decisiones. En una democracia degenerada, en cambio, las masas buscan redistribuir la riqueza de manera arbitraria, sin considerar la justicia ni la estabilidad de la polis. Los gobiernos justos deben encontrar un equilibrio entre la libertad económica y la justicia social. El filósofo también critica la excesiva dependencia del comercio y la especulación como fuentes de riqueza. Para Aristóteles, la economía debe basarse en la producción de bienes necesarios para la vida, como la agricultura y la artesanía, y no en la acumulación de dinero. Por sí misma, el arte de hacer dinero sin límites es contrario a la naturaleza, pues la riqueza debe ser un medio, no un fin. Con esto, advierte sobre los peligros de una economía que prioriza el lucro sobre el bienestar de los ciudadanos. Además, considera que la posesión de tierras y la autosuficiencia económica son factores clave para la estabilidad política. Una polis cuyos ciudadanos sean económicamente independientes tendrá menos conflictos internos, ya que no dependerá excesivamente de una clase dominante. Cuando los ciudadanos poseen tierras y pueden mantenerse a sí mismos, son menos propensos a la corrupción y a la sumisión. Este argumento refuerza su idea de que la propiedad privada debe estar distribuida de manera equilibrada para evitar la concentración del poder en pocas manos. Finalmente, Aristóteles insiste en que la educación debe desempeñar un papel fundamental en la regulación de la riqueza. No basta con establecer leyes para limitar la acumulación de bienes. Los ciudadanos deben ser educados en la moderación y el sentido de comunidad. No es la riqueza la que hace buenos a los ciudadanos, sino la educación en la virtud y la justicia. Para él, la clave de una polis próspera no está en la eliminación de la riqueza, sino en la formación de ciudadanos que sepan administrarla con sabiduría. En conclusión, Aristóteles defiende la propiedad privada como un elemento natural y necesario en la polis, pero advierte sobre los peligros de su mala distribución. La riqueza debe ser un medio para la vida virtuosa, no un fin en sí misma, y los excesos tanto en la acumulación como en la redistribución arbitraria pueden llevar a la inestabilidad política. Para evitar conflictos, el Estado debe regular la propiedad sin abolirla y fomentar la educación en la virtud y la responsabilidad social. La estabilidad de la polis depende de un equilibrio entre la libertad económica, la justicia social y la participación ciudadana en la vida política. Capítulo 10. La educación y la formación del ciudadano. En este capítulo, Aristóteles profundiza en la importancia de la educación como base para la estabilidad de la polis y el desarrollo de ciudadanos virtuosos. Para él, la educación no es solo un medio para adquirir conocimientos, sino un proceso fundamental para formar el carácter y la moral de los ciudadanos. La educación debe estar orientada no solo a la adquisición de habilidades,
sino al cultivo de la virtud y la prudencia. El filósofo sostiene que la educación es un asunto público y no privado, pues la calidad de los ciudadanos determina la calidad del gobierno. Así como cada arte tiene un fin, el gobierno tiene como fin la felicidad de la polis, y ésta solo puede alcanzarse si los ciudadanos son educados para la virtud. No se trata simplemente de enseñar a los jóvenes habilidades técnicas o conocimientos prácticos, sino de inculcarles los valores que les permitan actuar con justicia y responsabilidad en la vida política. Aristóteles distingue entre 3 tipos de educación: la educación del cuerpo, la educación del alma y la educación intelectual. La educación del cuerpo se enfoca en la salud y la disciplina física, pues un cuerpo fuerte es necesario para el desempeño de un ciudadano activo. Los primeros años deben dedicarse a la formación del cuerpo, pues la juventud requiere fortaleza antes que sabiduría. Sin embargo, advierte contra el exceso de ejercicio físico, pues puede endurecer el carácter y hacer a los ciudadanos demasiado agresivos o serviles. La educación del alma es aún más importante, ya que abarca la formación ética y el desarrollo de hábitos virtuosos. Aristóteles insiste en que la virtud no es innata, sino que debe cultivarse a través de la repetición y la disciplina. Nos volvemos justos al practicar la justicia, valientes al practicar la valentía, y moderados al practicar la moderación. La educación debe inculcar desde la infancia el amor por la justicia, la prudencia y la templanza, para que estas virtudes se conviertan en parte del carácter del ciudadano. Por último, la educación intelectual debe enfocarse en el desarrollo del pensamiento racional y la sabiduría. Aristóteles considera que el conocimiento teórico es fundamental para la vida política, ya que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y justas. El fin de la educación es la sabiduría, pues sin ella la virtud carece de dirección. Sin embargo, advierte que la educación intelectual por sí sola no es suficiente si no está acompañada de la formación moral, pues una persona inteligente pero sin virtud puede convertirse en un peligro para la polis. El filósofo también discute el contenido y la metodología de la educación. Sostiene que las materias enseñadas deben estar en función del bien de la comunidad y no solo del beneficio individual. Por ello, considera esenciales 4 áreas de estudio: la lectura y la escritura, la gimnasia, la música y la educación cívica. La lectura y la escritura son herramientas fundamentales para el pensamiento racional, mientras que la gimnasia fortalece el cuerpo y el carácter. La música, según Aristóteles, tiene un papel crucial en la formación del alma, pues la música influye en el carácter y puede hacer a los hombres mejores o peores. Finalmente, la educación cívica prepara a los ciudadanos para su papel en la polis, enseñándoles las leyes, la historia y los principios del buen gobierno. Aristóteles también enfatiza la importancia de la educación pública sobre la educación privada. Argumenta que, si cada familia educa a sus hijos de manera aislada y según sus propios intereses, la polis se fragmentará y la justicia se debilitará. La educación debe ser común para todos los ciudadanos, pues la ciudad es una comunidad y no una simple asociación de individuos. Un sistema educativo unificado garantiza que todos los ciudadanos compartan los mismos valores y objetivos, fortaleciendo así la cohesión de la comunidad. Otro punto crucial es la relación entre la educación y la estabilidad política. Aristóteles señala que muchas de las crisis en la polis surgen porque los ciudadanos no han sido educados en la virtud y la responsabilidad. Los regímenes caen cuando sus ciudadanos son educados para la ambición o el placer, y no para la justicia y la moderación. Un pueblo ignorante o maleducado es fácilmente manipulado por los demagogos y puede llevar a la polis a la anarquía o la tiranía. Finalmente, Aristóteles advierte contra la educación puramente utilitaria, que solo busca formar ciudadanos hábiles para el trabajo o la guerra, pero no para la vida política. El fin último de la educación no es la utilidad, sino la felicidad y la excelencia. La educación debe preparar a los ciudadanos no solo para ser productivos, sino para vivir bien y contribuir al bienestar de la polis. En conclusión, Aristóteles considera que la educación es el pilar fundamental de la polis, pues forma ciudadanos capaces de gobernar y ser gobernados con justicia. La educación debe abarcar el cuerpo, el alma y la razón, combinando la formación moral con el desarrollo intelectual. Debe ser un asunto público y no privado, con un currículo orientado al bien común. La estabilidad de la polis depende de que sus ciudadanos sean educados en la virtud y la prudencia, pues sólo así podrán tomar decisiones justas y evitar los excesos de la tiranía y la anarquía. En última instancia, Aristóteles nos enseña que la educación no solo moldea individuos,
sino que determina el destino de toda una comunidad. Capítulo 11. La justicia y la igualdad en la polis. En este capítulo, Aristóteles examina la justicia como el principio fundamental que sostiene el orden en la polis. Afirma que sin justicia no puede existir una comunidad política estable, ya que la justicia es el fundamento de la ciudad, pues ordena las relaciones entre los ciudadanos y define lo que es justo y lo que no lo es. La justicia no solo regula las leyes y la distribución de bienes, sino que también es clave para la legitimidad de los gobiernos y la armonía social. Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia: la justicia distributiva y la justicia correctiva. La justicia distributiva se basa en la asignación de bienes y honores según el mérito y la contribución de cada individuo a la polis. Lo justo no es dar lo mismo a todos, sino dar a cada uno según su virtud y su papel en la comunidad. Así, los ciudadanos más virtuosos o que han contribuido más al bien común deben recibir mayores honores o beneficios. Sin embargo, advierte que una distribución injusta, basada en la riqueza o el poder en lugar del mérito, puede llevar a la desestabilización de la polis. Por otro lado, la justicia correctiva se encarga de equilibrar las relaciones entre los ciudadanos cuando se han cometido injusticias, ya sea en intercambios económicos o en crímenes. El propósito de la justicia correctiva es restaurar el equilibrio cuando alguien ha tomado más de lo que le corresponde o ha perjudicado a otro. Esta forma de justicia no toma en cuenta la posición social o el mérito, sino que busca reparar el daño causado y devolver la equidad entre las partes. Aristóteles también analiza la relación entre la justicia y la igualdad. Sostiene que no todas las formas de igualdad son justas, ya que tratar de manera idéntica a quienes son diferentes en virtud o capacidad puede generar injusticia. La igualdad justa no significa dar lo mismo a todos, sino tratar a cada uno según lo que le corresponde. Critica la democracia extrema que intenta igualar a todos los ciudadanos sin considerar sus diferencias de capacidad o virtud, pues esto puede llevar a la corrupción y al desorden. Sin embargo, Aristóteles advierte que una desigualdad excesiva también es peligrosa, ya que genera resentimiento y conflictos dentro de la polis. Los regímenes se corrompen cuando los ciudadanos sienten que las leyes favorecen a unos pocos en detrimento de los demás. Por esta razón, considera que el mejor gobierno es aquel que encuentra un equilibrio entre la igualdad y la justicia, asegurando que todos los ciudadanos tengan oportunidades de participar en la vida política según su capacidad y mérito. Otro punto central del capítulo es la relación entre justicia y ley. Aristóteles enfatiza que las leyes deben estar orientadas al bien común y no al beneficio de una clase en particular. Las leyes justas son aquellas que buscan el interés de todos, no solo el de los gobernantes o los ricos. Critica los regímenes en los que las leyes se utilizan como herramienta de opresión en lugar de servir a la justicia. Cuando las leyes dejan de ser justas, los ciudadanos pierden el respeto por ellas, lo que puede llevar a la anarquía o a la tiranía. Además, Aristóteles distingue entre justicia legal y justicia natural. La justicia legal es aquella establecida por las normas de cada polis, mientras que la justicia natural es aquella que es válida en todas partes, independientemente de las leyes humanas. Hay cosas que son justas por naturaleza y no dependen de la voluntad de los hombres. Por ejemplo, la equidad y la honradez son principios universales que deben prevalecer más allá de las particularidades de cada sociedad. Sin embargo, reconoce que las leyes de una polis deben adaptarse a sus circunstancias particulares y no pueden basarse únicamente en principios abstractos. Finalmente, Aristóteles reflexiona sobre el papel de la educación en la justicia. Considera que las leyes por sí solas no pueden garantizar la justicia si los ciudadanos no han sido educados en la virtud. Las mejores leyes serán inútiles si los ciudadanos no han aprendido a obedecerlas con prudencia y justicia. La formación en valores como la moderación, la valentía y la honestidad es fundamental para que los ciudadanos no solo cumplan las leyes por obligación, sino que las respeten porque comprenden su importancia para el bien común. En conclusión, Aristóteles define la justicia como el principio esencial para la estabilidad de la polis. Distingue entre la justicia distributiva, que asigna bienes según el mérito, y la justicia correctiva, que equilibra las relaciones entre los ciudadanos. Sostiene que la igualdad debe basarse en la equidad y no en la uniformidad absoluta, ya que las diferencias entre los ciudadanos deben ser consideradas para evitar injusticias. La justicia debe guiar las leyes, que a su vez deben estar orientadas al bien común y no al beneficio de una minoría. Además, resalta la importancia de la educación en la formación de ciudadanos justos, pues sin virtud,
incluso las mejores leyes pueden volverse ineficaces. Así, Aristóteles nos muestra que la justicia no es solo una cuestión de normas, sino de educación, equilibrio y prudencia en la organización de la polis. Capítulo 12. La corrupción y las causas de la inestabilidad en la polis. En este capítulo, Aristóteles analiza las causas de la corrupción y la inestabilidad en la polis, identificando los factores que conducen a la decadencia de los regímenes políticos y al colapso del orden social. Sostiene que todas las formas de gobierno, ya sean monarquías, aristocracias o democracias, son susceptibles de corrupción cuando se desvían de su propósito original y dejan de servir al bien común. Los gobiernos se corrompen cuando los gobernantes buscan su propio beneficio en lugar del de la comunidad. Uno de los principales factores que conducen a la inestabilidad es la desigualdad extrema entre los ciudadanos. Aristóteles señala que cuando la riqueza y el poder se concentran en unas pocas manos, los ciudadanos excluidos comienzan a resentirse y a buscar cambios radicales en el sistema político. Los conflictos surgen cuando unos pocos tienen demasiado y otros demasiado poco, pues la justicia exige un equilibrio en la distribución de los bienes. En este sentido, la oligarquía es particularmente frágil, ya que su estabilidad depende de la represión de las clases populares, lo que eventualmente conduce a revueltas y disturbios. Por otro lado, Aristóteles advierte que las democracias también pueden volverse inestables y caen en la demagogia, permitiendo que líderes populistas manipulen al pueblo con promesas vacías y medidas extremas. Los demagogos destruyen la democracia al fomentar la envidia y el odio entre los ciudadanos, prometiendo repartir lo ajeno en lugar de buscar el bien común. En estas condiciones, la democracia puede degenerar en una tiranía, donde un líder carismático se impone sobre las instituciones y gobierna de manera arbitraria. Otra causa fundamental de la corrupción es la falta de virtud en los gobernantes y en los ciudadanos. Aristóteles enfatiza que la estabilidad de la polis depende de la calidad moral de sus dirigentes. El peor enemigo de un régimen no es la oposición externa, sino la corrupción interna de sus líderes. Cuando los gobernantes son codiciosos, injustos o negligentes, el pueblo pierde la confianza en las instituciones y se abre el camino para la anarquía o la tiranía. Asimismo, si los ciudadanos carecen de educación y virtud, son fácilmente manipulables y no pueden ejercer su papel de contrapeso ante los abusos del poder. El filósofo también menciona que los cambios en la estructura social y económica pueden desestabilizar un régimen político. Por ejemplo, cuando una clase social emergente, como los comerciantes o los artesanos, gana poder económico pero sigue excluida del gobierno, se generan tensiones que pueden desembocar en revoluciones. Cuando los que tienen riqueza no tienen poder, y los que tienen poder no tienen riqueza, la polis se llena de conflictos y descontento. Para evitar estos problemas, Aristóteles recomienda una distribución equilibrada del poder entre las distintas clases sociales. Además, la inestabilidad puede surgir cuando las leyes no se adaptan a las circunstancias cambiantes de la polis. Si las instituciones políticas permanecen rígidas y no evolucionan junto con la sociedad, se genera una desconexión entre el gobierno y los ciudadanos. Las leyes deben ser firmes, pero también flexibles, pues una polis que no se adapta a su tiempo está condenada a la decadencia. Por ello, recomienda que los legisladores revisen periódicamente las leyes y realicen ajustes para mantener la armonía y la justicia en la comunidad. Otro aspecto que Aristóteles considera crucial es el papel de la educación en la prevención de la corrupción. Sostiene que una polis estable necesita ciudadanos que comprendan la importancia del bien común y que estén dispuestos a participar en la vida política con responsabilidad. Los regímenes bien gobernados dependen no solo de buenas leyes, sino de ciudadanos bien educados en la virtud y la prudencia. Si la educación descuida la formación moral y cívica de los ciudadanos, estos serán más propensos a caer en la corrupción, la apatía o la manipulación por parte de líderes deshonestos. Finalmente, Aristóteles propone algunas soluciones para evitar la corrupción y mantener la estabilidad de la polis. En primer lugar, recomienda que los gobiernos adopten un sistema de pesos y contrapesos, donde ninguna facción tenga un poder absoluto. El mejor gobierno es aquel en el que el poder se distribuye de manera equitativa y ninguna parte domina sobre las demás. También sugiere que los gobernantes sean seleccionados por su virtud y capacidad, en lugar de por su riqueza o linaje, para garantizar que las decisiones políticas se tomen en beneficio de la comunidad. En conclusión, Aristóteles identifica la corrupción, la desigualdad, la falta de virtud en los gobernantes y los ciudadanos,
los cambios sociales descontrolados y la rigidez de las leyes como las principales causas de la inestabilidad en la polis. Advierte sobre los peligros del abuso de poder en las oligarquías y democracias degeneradas, y enfatiza la importancia de la educación y la distribución equilibrada del poder para evitar crisis políticas. Un gobierno justo y estable solo puede mantenerse si sus ciudadanos son virtuosos, sus leyes son justas y sus líderes buscan el bien común en lugar de sus propios intereses. Capítulo 13. La mezcla de los regímenes y la estabilidad de la polis. Aristóteles analiza en este capítulo cómo la combinación de distintos regímenes políticos puede contribuir a la estabilidad de la polis. Sostiene que ni la democracia pura ni la oligarquía extrema son deseables, ya que ambas tienden a la corrupción y la inestabilidad. Los regímenes que se inclinan demasiado hacia el poder de unos pocos o hacia el poder de la multitud terminan degenerando en tiranía o anarquía. Por ello, propone que el mejor sistema de gobierno es aquel que equilibra los principios de la democracia y la oligarquía, dando lugar a un régimen mixto que combine lo mejor de ambos. Este régimen intermedio, al que Aristóteles llama politeia, busca evitar los excesos de la oligarquía, que favorece a los ricos en detrimento del pueblo, y de la democracia descontrolada, que puede llevar a la tiranía de la mayoría. El régimen más estable es aquel que da participación tanto a los ricos como a los pobres, sin permitir que uno de los grupos domine completamente al otro. Así, la politeia se basa en la clase media, que actúa como un punto de equilibrio entre los extremos. La clase media juega un papel central en la estabilidad de la polis, ya que al no ser ni demasiado rica ni demasiado pobre, no tiene los mismos intereses radicales que los extremos sociales. Los ciudadanos de la clase media son los más dispuestos a obedecer las leyes y a vivir en armonía, pues no están cegados por la ambición de poder ni por la desesperación de la miseria. Si la polis está dominada por una pequeña élite, los pobres se sentirán oprimidos y buscarán cambiar el régimen. Si el poder está en manos de las masas sin restricciones, los ricos serán perseguidos y se generará inestabilidad. Por ello, un sistema basado en la clase media reduce las tensiones y fortalece la cohesión social. Aristóteles advierte que los regímenes mixtos no solo deben equilibrar el poder entre las clases sociales, sino también combinar diferentes formas de gobierno. La monarquía, la aristocracia y la democracia tienen sus propias ventajas, pero también pueden degenerar en tiranía, oligarquía o demagogia si no están bien reguladas. El mejor gobierno es aquel que distribuye el poder de manera que ningún grupo pueda imponerse sobre los demás y donde la ley sea la verdadera soberana. Para lograr este equilibrio, Aristóteles sugiere la creación de instituciones políticas que representen los intereses de distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, propone que las leyes sean elaboradas por un cuerpo de ciudadanos con experiencia y sabiduría, pero que las decisiones sean sometidas a la aprobación de la Asamblea Popular. También recomienda que los cargos públicos sean ocupados tanto por ciudadanos comunes como por miembros de la élite, asegurando así que todos los sectores de la polis tengan voz en el gobierno. Un régimen bien diseñado es aquel en el que tanto los pocos como los muchos tienen parte en el poder, evitando la concentración extrema en una sola facción. Otro punto importante es el papel de la educación en la preservación de un régimen mixto. Aristóteles enfatiza que para que este sistema funcione, es fundamental que los ciudadanos sean educados en la virtud y el sentido de justicia. Los regímenes no se sostienen solo por las leyes, sino por el carácter de sus ciudadanos. Si las personas solo buscan su beneficio personal y no entienden la importancia del bien común, el equilibrio del régimen se romperá y la polis caerá en la corrupción y el conflicto. Aristóteles también advierte que los regímenes mixtos deben ser flexibles y capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la polis. Un régimen que no se ajusta a las necesidades de su tiempo está condenado a la decadencia. Para evitar esto, recomienda que las leyes sean revisadas periódicamente y que se fomente el debate político entre los ciudadanos. La estabilidad de la polis no depende solo de la estructura del gobierno, sino también de la capacidad de sus instituciones para responder a los desafíos y conflictos que surjan. En conclusión, Aristóteles defiende la mezcla de regímenes como la mejor forma de garantizar la estabilidad política. La politeia, basada en el equilibrio entre la democracia y la oligarquía, es el modelo ideal para evitar los extremos de la tiranía y la anarquía. La clase media es el pilar de este sistema, ya que al no estar en los extremos de la riqueza o la pobreza, promueve la moderación y la justicia. Además, las instituciones deben diseñarse para distribuir el poder de manera equitativa, asegurando que ningún grupo domine por completo.
La educación en la virtud y la flexibilidad en la legislación son esenciales para mantener la estabilidad del régimen. Así, Aristóteles demuestra que la clave para una polis próspera no es la imposición de un único modelo de gobierno, sino la combinación inteligente de sus mejores elementos. Capítulo 14. La participación ciudadana y el equilibrio en el gobierno. En este capítulo, Aristóteles profundiza en la importancia de la participación de los ciudadanos en el gobierno de la polis y cómo esta participación debe estructurarse para evitar excesos y garantizar la estabilidad. Afirma que una polis no es simplemente un grupo de personas viviendo en el mismo territorio, sino una comunidad organizada con un propósito común. La ciudad no es una simple agregación de individuos, sino una asociación que busca el bien vivir. Uno de los principios fundamentales que Aristóteles establece es que el gobierno debe estar compuesto por ciudadanos que participen activamente en los asuntos públicos. Sin embargo, esta participación no puede ser indiscriminada ni caótica, sino que debe estar regulada de acuerdo con la capacidad, el mérito y la disposición de cada individuo. No todos los ciudadanos deben gobernar, sino aquellos que están más capacitados y comprometidos con el bien común. La política no debe ser vista como un privilegio, sino como una responsabilidad que requiere preparación y virtud. Aristóteles distingue entre distintos tipos de ciudadanos según su papel en la polis. No todos los habitantes de la ciudad pueden ser considerados ciudadanos en el sentido político, ya que la ciudadanía implica el derecho y la capacidad de participar en el gobierno. El ciudadano, en sentido estricto, es aquel que tiene parte en la administración de justicia y en el gobierno de la ciudad. Así, los esclavos, los extranjeros y en algunos casos los artesanos y comerciantes quedan excluidos de la ciudadanía plena, ya que su modo de vida no les permite dedicarse al ejercicio de la virtud política. El filósofo insiste en que la mejor forma de gobierno es aquella en la que la participación está equilibrada y estructurada de manera que se eviten los abusos del poder. El gobierno debe ser una mezcla de diferentes elementos, de modo que ninguno tenga supremacía absoluta sobre los demás. En este sentido, propone un sistema en el que la aristocracia de los más sabios y virtuosos se combine con la participación de los ciudadanos comunes, creando un gobierno en el que la autoridad se base tanto en la excelencia como en el consentimiento de la comunidad. La educación es un factor clave en la formación de ciudadanos aptos para gobernar y obedecer. Aristóteles enfatiza que el buen ciudadano debe saber tanto mandar como obedecer, dependiendo de su etapa de vida y de su posición en la sociedad. El que no ha aprendido a obedecer jamás sabrá mandar con justicia. Los jóvenes deben ser educados en la virtud y la prudencia antes de asumir responsabilidades políticas, pues de lo contrario el gobierno estará en manos de personas incapaces de tomar decisiones correctas. Uno de los mayores peligros para la estabilidad de la polis es el predominio de un solo grupo social en el gobierno. Aristóteles advierte que si el poder está concentrado únicamente en manos de los ricos, estos gobernarán en su propio interés y explotarán a los ciudadanos menos favorecidos. Cuando los ricos gobiernan solo para sí mismos, la ciudad se convierte en un dominio privado en lugar de una comunidad política. Del mismo modo, si la multitud tiene un poder absoluto sin restricciones, puede caer en la demagogia y en la opresión de las minorías, destruyendo el orden político. Para evitar estos problemas, Aristóteles recomienda que el gobierno se estructure de tal manera que haya una interacción armoniosa entre los distintos grupos sociales. El mejor régimen es aquel en el que tanto los pocos como los muchos tienen parte en el gobierno, pero ninguno de manera absoluta. Esto puede lograrse estableciendo instituciones que representen tanto a los sectores más destacados de la sociedad como a los ciudadanos comunes, permitiendo que las decisiones sean tomadas con justicia y equilibrio. Otro aspecto importante que Aristóteles menciona es el papel de las leyes en la regulación de la participación ciudadana. Argumenta que las leyes deben ser superiores a los gobernantes y que todos, sin excepción, deben someterse a ellas. Donde las leyes no gobiernan, no hay verdadera constitución. Si las leyes son justas y bien diseñadas, la polis podrá mantenerse estable incluso si los gobernantes cambian. Sin embargo, si las leyes son injustas o favorecen a un grupo en detrimento de otro, inevitablemente surgirán conflictos que pondrán en peligro la unidad de la ciudad. El filósofo también señala que la participación en el gobierno debe ser vista como un deber y no solo como un derecho. No basta con que los ciudadanos tengan la oportunidad de gobernar, también deben asumir esta responsabilidad con seriedad y compromiso. El ciudadano que se desentiende de la política es un ciudadano incompleto, pues deja en manos de otros el destino de su comunidad.
La apatía política es una amenaza para la polis, ya que permite que el poder caiga en manos de los más ambiciosos o corruptos. Finalmente, Aristóteles insiste en que la estabilidad del gobierno depende de un equilibrio entre la autoridad y la libertad. Si los ciudadanos tienen demasiada libertad sin control, la polis caerá en el desorden, pero si el gobierno impone demasiadas restricciones, los ciudadanos se rebelarán contra la opresión. El arte de gobernar consiste en hallar el justo medio entre la tiranía y la anarquía. Este equilibrio solo puede lograrse si las instituciones están diseñadas de manera que protejan tanto la libertad como el orden, asegurando que el poder se ejerza de manera legítima y justa. En conclusión, Aristóteles plantea que la participación ciudadana es esencial para el buen gobierno, pero debe estar regulada por el mérito, la educación y la virtud. La polis no puede estar dominada ni por los ricos ni por la multitud sin restricciones, sino que debe buscar un equilibrio entre distintos grupos sociales. Las leyes deben ser la base del gobierno y deben aplicarse de manera justa a todos los ciudadanos. Además, la estabilidad de la polis depende de que los ciudadanos asuman su papel en la política con responsabilidad y compromiso. Solo a través de un sistema equilibrado, donde la autoridad y la libertad coexistan en armonía, la polis podrá prosperar y evitar los conflictos que llevan a su corrupción y decadencia. Capítulo 15. La justicia y la estabilidad de la polis. En este capítulo, Aristóteles profundiza en la relación entre la justicia y la estabilidad de la polis, destacando que ningún régimen político puede sostenerse si no se fundamenta en principios justos. Afirma que la justicia es el criterio central para determinar la legitimidad de un gobierno y que su ausencia conduce inevitablemente al conflicto y la desintegración del orden político. La justicia es el vínculo que mantiene unida la comunidad política, pues sin ella la polis se convierte en una mera alianza de intereses egoístas. Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia, la justicia distributiva y la justicia correctiva. La primera se refiere a la distribución de los bienes y honores en la polis de acuerdo con el mérito y la contribución de cada ciudadano. El justo medio en la distribución de los bienes consiste en otorgar a cada uno lo que le corresponde según su virtud y función en la ciudad. Si los recursos y los cargos se asignan de manera desigual o arbitraria, surgen resentimientos que pueden llevar a la inestabilidad. La justicia correctiva, en cambio, se encarga de restaurar el equilibrio cuando se ha producido una injusticia, ya sean los contratos, los intercambios o los delitos. El filósofo advierte que las disputas políticas surgen cuando diferentes grupos sociales tienen concepciones distintas de la justicia. Mientras que los oligarcas sostienen que la justicia radica en dar más poder y riqueza a quienes poseen más bienes, los demócratas creen que la justicia significa la igualdad absoluta entre todos los ciudadanos. Los oligarcas consideran que la justicia es proporcional a la riqueza, mientras que los demócratas la reducen a la igualdad numérica. Aristóteles señala que ambas posturas son parciales y conducen a la inestabilidad, ya que no toman en cuenta la verdadera naturaleza de la justicia política, que debe equilibrar el mérito, la necesidad y el bien común. La corrupción del régimen ocurre cuando la justicia es manipulada para favorecer a un grupo sobre otro. En las oligarquías, los ricos monopolizan el poder y excluyen a los ciudadanos comunes, generando resentimiento y revueltas. Cuando el gobierno solo favorece a los ricos, los pobres se rebelan y buscan destruir el régimen. En las democracias extremas, en cambio, las masas pueden imponer su voluntad sin restricciones, expropiando la riqueza de los más acaudalados y desmantelando el orden político. Si la multitud gobierna sin límites, la ciudad se convierte en un caos y la demagogia sustituye la verdadera deliberación. Para evitar estas tensiones, Aristóteles insiste en que la justicia debe estar vinculada a la idea del bien común y no a los intereses particulares de un grupo. La verdadera justicia política no busca beneficiar ni a los pocos ni a los muchos, sino a toda la comunidad. Esta justicia solo puede lograrse a través de un régimen mixto, en el que las instituciones representen de manera equilibrada a distintos sectores de la sociedad. En este sentido, la politeia, o constitución mixta, es el mejor modelo para garantizar una distribución justa del poder y los bienes. Otro aspecto crucial es el papel de las leyes en la garantía de la justicia. Aristóteles subraya que la polis solo puede ser estable si sus leyes son justas y se aplican de manera equitativa a todos los ciudadanos. Las leyes deben ser el árbitro supremo en la ciudad, pues donde gobiernan los hombres en lugar de las leyes, la corrupción es inevitable. Un gobierno basado en la arbitrariedad de los gobernantes está condenado a degenerar en tiranía o anarquía. En cambio,
Un sistema en el que las leyes justas sean respetadas por todos garantiza el orden y la armonía social. Además, Aristóteles destaca que la educación es esencial para la formación de ciudadanos capaces de comprender y respetar la justicia. Una polis no puede sostenerse si sus ciudadanos son ignorantes o están guiados por pasiones desordenadas. Solo a través de la educación en la virtud los ciudadanos pueden entender la justicia y participar correctamente en la vida política. Si la educación se descuida, la política se convierte en un campo de batalla entre intereses egoístas, en lugar de ser un espacio para la deliberación racional y el bien común. El filósofo también advierte que los cambios en la estructura económica y social pueden afectar la percepción de la justicia en la polis. Cuando surgen nuevas formas de riqueza o poder, pero las instituciones políticas no se ajustan a estos cambios, los ciudadanos perciben que el sistema es injusto y buscan transformarlo. Cuando una nueva clase social asciende y no se le concede una participación justa en el gobierno, se genera un descontento que amenaza la estabilidad del régimen. Para evitar estos conflictos, recomienda que las leyes y las instituciones sean flexibles y capaces de adaptarse a las necesidades de la comunidad. En conclusión, Aristóteles demuestra que la justicia es el fundamento de la estabilidad política y que sin ella la polis se desintegra. La justicia distributiva y la justicia correctiva deben aplicarse de manera equilibrada para evitar conflictos entre diferentes grupos sociales. Tanto la oligarquía como la democracia extrema conducen a la inestabilidad cuando distorsionan la justicia en beneficio de una sola facción. Las leyes deben ser justas y superiores a los gobernantes, y la educación en la virtud es fundamental para que los ciudadanos comprendan y respeten la justicia. Finalmente, el gobierno debe ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios sociales para evitar que surjan desigualdades que pongan en peligro el orden político. Así, Aristóteles reafirma que la única forma de garantizar la estabilidad de la polis es a través de un sistema de gobierno basado en la justicia y en la búsqueda del bien común. Capítulo 16. La revolución y la disolución de los regímenes. Aristóteles examina en este capítulo las causas de las revoluciones y la manera en que los regímenes políticos llegan a su disolución. Sostiene que ningún sistema de gobierno es completamente estable y que todos están expuestos a cambios cuando las condiciones políticas, sociales o económicas se ven alteradas. Todos los regímenes están sujetos a la corrupción y al cambio, pues la naturaleza humana es inconstante y los hombres buscan siempre aumentar su propio poder. El filósofo identifica dos grandes causas de las revoluciones: las injusticias percibidas y la lucha por el poder. Cuando los ciudadanos sienten que no reciben lo que les corresponde dentro del sistema político, ya sea en términos de participación, riqueza o reconocimiento, surge el deseo de cambiar el régimen. Los hombres se sublevan no solo por necesidad, sino también cuando creen que han sido tratados con menos justicia de la que merecen. Esta percepción de injusticia puede surgir tanto entre los pobres, cuando consideran que la oligarquía los oprime, como entre los ricos, cuando sienten que una democracia radical amenaza su posición. La segunda causa de la revolución es el deseo de poder de ciertos individuos o grupos dentro de la polis. Aristóteles señala que los gobernantes muchas veces no buscan el bien común, sino que se aferran al poder para su propio beneficio. Las facciones surgen cuando los hombres ambiciosos desean gobernar no para el beneficio de la ciudad, sino para su propio provecho. En las democracias, los líderes populistas pueden fomentar el resentimiento entre las masas para tomar el poder, mientras que en las oligarquías, las élites pueden conspirar para evitar que el pueblo gane influencia en el gobierno. Aristóteles también explica que los cambios en la distribución de la riqueza pueden generar inestabilidad política. Cuando una clase social se enriquece rápidamente sin que esto se refleje en su participación en el gobierno, se generan conflictos. Cuando los nuevos ricos no tienen acceso al poder, intentan derrocar el régimen existente. Esto ocurre en las oligarquías cuando una nueva clase de comerciantes y artesanos acumula riqueza pero sigue siendo excluida del gobierno. En las democracias, el peligro surge cuando los pobres se organizan para expropiar a los ricos, provocando una reacción violenta de estos últimos. Además de las causas económicas y políticas, Aristóteles menciona que las revoluciones pueden ser causadas por cambios culturales y morales dentro de la polis. Si las costumbres y los valores de la población cambian con el tiempo, pero el sistema político se mantiene inmutable, surge un desajuste que lleva a la inestabilidad. Cuando las leyes no reflejan el carácter de los ciudadanos, la ciudad se divide y el régimen se debilita. Por ello,
Insiste en que los gobernantes deben adaptar las leyes y las instituciones a la evolución de la sociedad para evitar el descontento y las revueltas. El filósofo distingue entre dos tipos de cambios en los regímenes: los cambios graduales y las transformaciones radicales. Los cambios graduales ocurren cuando el sistema político se ajusta de manera pacífica a nuevas condiciones, ya sea ampliando la participación ciudadana o reformando las instituciones. Los mejores gobiernos son aquellos que pueden corregir sus defectos sin necesidad de recurrir a la violencia. En cambio, las transformaciones radicales ocurren cuando una facción se apodera del poder por la fuerza y destruye el régimen anterior. Estas revoluciones suelen ser violentas y dejan a la polis en un estado de inestabilidad prolongada. Aristóteles advierte que los regímenes más frágiles son aquellos que no cuentan con una clase media fuerte. La estabilidad de la polis depende de la existencia de una clase media, pues cuando solo hay ricos y pobres, el conflicto es inevitable. En una ciudad dividida entre extremos, los pobres buscarán derrocar a los ricos y los ricos harán todo lo posible por mantener su dominio, lo que genera una lucha constante que impide el funcionamiento del gobierno. Para prevenir la disolución de los regímenes, Aristóteles propone varias estrategias. En primer lugar, insiste en la importancia de la justicia en la distribución del poder y la riqueza. Las ciudades permanecen estables cuando los ciudadanos sienten que el sistema es justo y que cada uno recibe lo que le corresponde. Si el gobierno distribuye los bienes y las oportunidades de manera equitativa, se reducen los resentimientos y las tensiones sociales. En segundo lugar, enfatiza la necesidad de una educación política adecuada para los ciudadanos. Si los ciudadanos comprenden las razones detrás de las leyes y las instituciones, es menos probable que se rebelen contra ellas. Los regímenes se preservan cuando los ciudadanos son educados en la virtud y el respeto por el orden político. Un pueblo ignorante y fácilmente manipulable es más propenso a caer en manos de líderes ambiciosos que buscan desestabilizar el gobierno para su propio beneficio. En tercer lugar, Aristóteles recomienda que los gobernantes practiquen la moderación y eviten los excesos. Tanto en las democracias como en las oligarquías, los líderes deben actuar con prudencia y no abusar de su poder, ya que la opresión genera resistencia y puede desembocar en una revolución. Los regímenes caen cuando los gobernantes no saben contenerse y gobiernan solo en su propio interés. Finalmente, Aristóteles señala que los regímenes deben ser flexibles y capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes. El gobierno que no se ajusta a la realidad de su tiempo está destinado a perecer. Las leyes y las instituciones no deben ser vistas como estructuras inmutables, sino como mecanismos que deben ajustarse para reflejar las necesidades y aspiraciones de la comunidad. En conclusión, Aristóteles demuestra que las revoluciones y la disolución de los regímenes son fenómenos inevitables cuando la justicia no es respetada, cuando las desigualdades económicas se vuelven extremas y cuando los gobernantes actúan con arrogancia y ambición desmedida. La mejor manera de evitar la inestabilidad es garantizar una distribución equitativa del poder y la riqueza, fortalecer la clase media, educar a los ciudadanos en la virtud y asegurar que el gobierno se mantenga flexible y moderado. Solo a través de estas medidas puede una polis evitar su disolución y lograr una estabilidad duradera. Capítulo 17. La preservación de los regímenes políticos. En este capítulo, Aristóteles analiza cómo pueden preservarse los regímenes políticos frente a las amenazas internas y externas que constantemente los acechan. Si bien en el capítulo anterior explicó las causas de la disolución de los gobiernos, ahora se enfoca en las medidas que deben tomar los gobernantes para garantizar la estabilidad de la polis. La estabilidad de los regímenes no depende solo de su forma, sino de la manera en que se administran y de la prudencia de quienes los gobiernan. El primer punto que señala es la importancia de la justicia en la administración del poder. Aristóteles insiste en que los gobiernos que se sostienen en la opresión y en el abuso de poder están condenados a caer. Ningún régimen puede mantenerse si sus ciudadanos lo consideran injusto. Los gobernantes deben evitar cometer actos de tiranía y buscar siempre el bienestar común, pues un régimen que favorece solo a una parte de la población genera resentimiento y conspiraciones para derrocarlo. Para preservar un gobierno, también es crucial evitar los conflictos entre los distintos sectores de la sociedad. Aristóteles menciona que muchas revoluciones ocurren cuando un grupo social siente que está siendo excluido del poder. El equilibrio en la participación política evita las facciones y fortalece la unidad de la ciudad. Si la oligarquía oprime a los pobres o si la democracia excluye a los ricos de la vida política, se siembra la semilla de la discordia. Por ello,
Recomienda que los regímenes sean inclusivos y permitan que todos los ciudadanos tengan cierto grado de participación en los asuntos del Estado. Otro factor fundamental es la educación de los ciudadanos en la virtud y la moderación. Un pueblo ignorante y dominado por las pasiones es más fácil de manipular por demagogos y agitadores, lo que pone en riesgo la estabilidad del régimen. Los mejores regímenes son aquellos en los que los ciudadanos son educados no solo para obedecer las leyes, sino para comprenderlas y respetarlas. Cuando los ciudadanos comprenden la importancia del orden político, es menos probable que sean arrastrados por revoluciones irracionales. Aristóteles también resalta la importancia de la ley como un pilar de la estabilidad. Un gobierno en el que las leyes son claras, justas y respetadas por todos es menos propenso a la disolución. Donde las leyes gobiernan por encima de los hombres, el régimen es más firme y menos vulnerable a la corrupción. Por el contrario, cuando los gobernantes actúan de manera arbitraria y utilizan la ley a su conveniencia, el régimen pierde legitimidad y se vuelve frágil. La economía también juega un papel crucial en la preservación del régimen. Aristóteles advierte que las desigualdades económicas extremas generan inestabilidad, pues los pobres tienden a sublevarse contra los ricos, y los ricos buscan consolidar su poder a expensas de los demás. La mejor polis es aquella en la que la riqueza está distribuida de manera equilibrada y donde la clase media es fuerte. Un gobierno debe evitar que una sola clase social acumule demasiado poder, pues esto genera divisiones que pueden desembocar en el colapso del sistema político. Además de estos factores internos, Aristóteles menciona las amenazas externas que pueden poner en peligro la polis. Un régimen puede ser destruido por invasiones o por la influencia de potencias extranjeras que buscan imponer su dominio. La ciudad que no protege su independencia pronto caerá bajo el dominio de otros. Para evitar esto, es necesario que la polis cuente con una defensa fuerte y con líderes prudentes que eviten conflictos innecesarios con otros estados. El filósofo también enfatiza que los gobernantes deben evitar el lujo y la corrupción, ya que el exceso de riqueza y la búsqueda del placer debilitan la moral de quienes están en el poder. Cuando los gobernantes se entregan al lujo y la ostentación, descuidan los asuntos de la ciudad y la conducen a la ruina. En lugar de buscar su propio beneficio, los líderes deben actuar con moderación y dedicarse al bien de la comunidad. Otro consejo que Aristóteles da para la preservación de los regímenes es evitar cambios bruscos en las leyes y las instituciones. Aunque reconoce que algunas reformas son necesarias con el tiempo, advierte que los cambios radicales generan inestabilidad y desconfianza entre los ciudadanos. Las leyes deben evolucionar con la ciudad, pero no deben cambiarse de manera precipitada, pues la costumbre y la estabilidad son esenciales para la vida política. Por último, Aristóteles concluye que los regímenes más estables son aquellos que logran un equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad y que se gobiernan con moderación y justicia. El gobierno que no favorece ni a los pocos ni a los muchos, sino a toda la comunidad, es el que perdura en el tiempo. La clave para la estabilidad política es la prudencia de los gobernantes, la educación de los ciudadanos, la justicia en la distribución del poder y la riqueza, y el respeto por las leyes. Así, Aristóteles demuestra que la preservación de los regímenes no depende únicamente de su estructura, sino de la manera en que se administran. Solo aquellos gobiernos que actúan con justicia, evitan los excesos y garantizan la participación de todos los ciudadanos pueden resistir el paso del tiempo y evitar su propia disolución. Capítulo 18. La influencia de las costumbres y la educación en la política. En este capítulo, Aristóteles examina cómo las costumbres, la educación y la moral de los ciudadanos influyen en la estabilidad y el funcionamiento de la polis. Para él, la política no se sostiene únicamente en las leyes y las instituciones, sino también en el carácter de los ciudadanos que componen la comunidad. Ninguna constitución puede mantenerse si las costumbres de los ciudadanos no están en armonía con ella. El primer punto que Aristóteles destaca es la importancia de la educación en la formación de ciudadanos virtuosos. Afirma que el éxito de un régimen político depende de la calidad moral e intelectual de sus ciudadanos, ya que un pueblo ignorante o carente de virtud es más propenso a la corrupción y al desorden. La educación debe formar ciudadanos capaces de gobernar y ser gobernados, pues la polis solo puede prosperar cuando sus miembros entienden y respetan las leyes. Aristóteles distingue entre la educación propia de cada régimen. En una democracia, la educación debe enfocarse en la igualdad y la participación política, mientras que en una oligarquía se suele priorizar la enseñanza de la administración de bienes y el gobierno de unos pocos. Sin embargo,
Advierte que la mejor educación es aquella que prepara a los ciudadanos no solo para su papel dentro del régimen, sino para vivir de acuerdo con la virtud. Los ciudadanos deben ser educados no solo en las leyes de su ciudad, sino en la justicia y la prudencia, pues estas son las bases de cualquier buen gobierno. Las costumbres y los hábitos también juegan un papel fundamental en la estabilidad de la polis. Si la sociedad está acostumbrada a la moderación y la disciplina, el gobierno se mantendrá firme. En cambio, si predominan la avaricia, el lujo desmedido y la corrupción, el régimen será débil y vulnerable a la decadencia. Las ciudades donde los ciudadanos buscan la riqueza y el placer por encima del bien común están condenadas a la ruina. Aristóteles señala que, cuando las costumbres de una sociedad se deterioran, las leyes por sí solas no son suficientes para sostener el orden. En este sentido, advierte que los legisladores deben preocuparse tanto por la educación como por la moral pública. Un buen gobierno no solo debe promulgar leyes justas, sino también fomentar hábitos virtuosos entre sus ciudadanos. Las leyes son más eficaces cuando refuerzan las buenas costumbres, pero si éstas se corrompen, la ley pierde su autoridad y deja de ser respetada. La educación y la tradición deben trabajar en conjunto para formar una sociedad estable y bien ordenada. Aristóteles también menciona la importancia de la disciplina en la vida pública. Un pueblo acostumbrado a la obediencia a la ley y a la participación en la vida política es menos propenso a la anarquía o la tiranía. Donde los ciudadanos son disciplinados y respetan la autoridad, la polis se mantiene fuerte. Donde reina la indisciplina, el desorden lleva a la destrucción del régimen. Este respeto por la autoridad no debe ser ciego ni basado en el miedo, sino en la convicción de que el orden político es necesario para el bienestar de la comunidad. Otro aspecto crucial es la relación entre la educación y la guerra. Aristóteles sostiene que la formación de los ciudadanos debe prepararlos no solo para la vida en tiempos de paz, sino también para la defensa de la polis en caso de conflicto. La ciudad que no educa a sus ciudadanos en el arte de la guerra está indefensa ante sus enemigos y tarde o temprano será sometida por otra más fuerte. Sin embargo, advierte que la educación no debe centrarse únicamente en la guerra, ya que una sociedad demasiado militarista puede volverse agresiva y terminar destruyéndose a sí misma. El filósofo también habla sobre la influencia de la cultura y la música en la formación del carácter de los ciudadanos. Considera que las artes, especialmente la música y la poesía, tienen un impacto profundo en la moral de la sociedad y pueden contribuir a la armonía del régimen. La música tiene el poder de modelar el alma, y por ello debe ser cuidadosamente regulada para que fomente la virtud y no la degeneración. Una cultura bien dirigida puede reforzar los valores de la comunidad y fortalecer la cohesión social. Por último, Aristóteles señala que un régimen político debe adaptarse a la naturaleza y costumbres de su pueblo. Un sistema de gobierno que intenta imponer valores contrarios a los hábitos y creencias arraigadas de la sociedad está condenado al fracaso. Cada ciudad tiene su carácter propio, y el legislador sabio debe moldear el régimen de acuerdo con la naturaleza de sus ciudadanos. Esto significa que no existe una constitución perfecta para todas las ciudades, sino que cada una debe encontrar el sistema que mejor se ajuste a su realidad. En conclusión, Aristóteles demuestra que la política no puede separarse de la educación y las costumbres de la sociedad. Un régimen solo puede ser estable si sus ciudadanos son virtuosos, respetan la ley y están bien educados en la justicia y la prudencia. La corrupción de las costumbres lleva al colapso del gobierno, mientras que una cultura bien dirigida refuerza la cohesión de la polis. Los legisladores deben preocuparse tanto por las instituciones como por la formación moral e intelectual de los ciudadanos, pues sólo así se puede garantizar la estabilidad y el buen gobierno. Capítulo 19. La importancia del equilibrio en los regímenes políticos. En este capítulo, Aristóteles profundiza en la necesidad del equilibrio dentro de la estructura política para evitar conflictos internos y garantizar la estabilidad de la polis. Sostiene que todos los regímenes tienen tendencias hacia la degeneración si no se mantiene un balance entre los distintos sectores de la sociedad. El mejor gobierno es aquel que no favorece ni a los ricos ni a los pobres de manera excesiva, sino que busca la armonía entre ambos. El primer punto que Aristóteles destaca es el peligro de los extremos en la política. Si un régimen está demasiado inclinado hacia la democracia radical, puede degenerar en demagogia y anarquía. Cuando el pueblo gobierna sin límites, termina por destruir las instituciones y dar paso a líderes que solo buscan su propio beneficio. Por otro lado,
Si el poder se concentra únicamente en los ricos y poderosos, se corre el riesgo de caer en una oligarquía despótica que ignora las necesidades de la mayoría. Las oligarquías caen cuando los gobernantes abusan de su autoridad y tratan a los ciudadanos como si fueran súbditos. Aristóteles argumenta que la mejor forma de evitar estos extremos es mediante la existencia de una clase media fuerte. La estabilidad de la polis depende de la clase media, pues ésta actúa como un punto de equilibrio entre los ricos y los pobres. En una sociedad donde solo existen dos grupos extremos, los conflictos son inevitables, ya que los pobres intentarán arrebatar el poder a los ricos, y estos últimos harán todo lo posible por mantener su dominio. En cambio, si la mayoría de los ciudadanos pertenecen a la clase media, hay menos desigualdad y, por lo tanto, menos tensiones políticas. El filósofo también explica que el equilibrio en el gobierno se logra mediante un sistema de leyes justas que limiten el poder de cualquier grupo. Donde la ley es soberana y nadie está por encima de ella, el régimen se mantiene estable y libre de abusos. Advierte que los regímenes que permiten que una persona o facción acumule demasiado poder sin restricciones tienden a volverse tiránicos y acaban colapsando. Otro aspecto fundamental para mantener el equilibrio político es la alternancia en el poder. Aristóteles sostiene que ningún grupo debe gobernar indefinidamente, ya que esto genera resentimiento en los sectores excluidos. Cuando los mismos hombres se mantienen en el poder por demasiado tiempo, la ciudad se corrompe y el gobierno se convierte en una dictadura encubierta. Recomienda que los cargos públicos sean rotativos y que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en la administración de la polis. Además del equilibrio interno, Aristóteles menciona la importancia de la política exterior en la estabilidad del régimen. Un gobierno que se mantiene en conflicto constante con otras. Además, Aristóteles menciona la importancia de la moderación en los gobernantes. Un buen líder debe evitar los excesos y ser consciente de los límites de su poder. El gobernante que se cree por encima de las leyes o que actúa con arrogancia pone en peligro la estabilidad del régimen. Un líder sabio es aquel que sabe cuándo ceder y cuándo actuar, que tiene la capacidad de escuchar a su pueblo y de gobernar con justicia. La prudencia y el autocontrol son virtudes esenciales para el éxito y la durabilidad del gobierno. En resumen, Aristóteles concluye que el mejor gobierno es aquel que busca el bien común y la felicidad colectiva, no a través de la imposición de un poder tiránico o la obtención de riqueza, sino mediante la promoción de la virtud, la justicia y el equilibrio. Un régimen político que eduque a sus ciudadanos en la virtud y que mantenga un justo equilibrio de poder será capaz de mantener la paz y la estabilidad en la polis, permitiendo que todos sus miembros lleven una vida digna y plena. El fin último de la política, según Aristóteles, es alcanzar la mejor vida posible para todos los ciudadanos, basándose en principios de justicia y moralidad. Y así concluye nuestra serie sobre política de Aristóteles. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje por las ideas políticas que han influido profundamente en la civilización occidental. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros futuros audiolibros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.